Juan capítulo 10, hace un par de domingos estudiamos la primera parte del capítulo 10. Hoy vamos a terminar el capítulo desde los versos 22 al 42. Vamos a leer del verso 22 al 24. Leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces, Señor, Padre, en esta mañana queremos pedirte ahora que vamos a tener este tiempo donde abrimos tu palabra y queremos que cumpla el propósito con el cual tú la enviaste en nuestra vida. Entonces, háblanos por medio de ella. En alguna área de nuestra vida que necesitamos escuchar, háblanos tú a través de ella hoy, Señor. Que toda distracción en nuestra mente o a nuestro alrededor pueda ser acallada por ti y que hoy, ahora, Señor, podamos enfocarnos 100% en lo que está delante de nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la porción anterior, en los primeros 22 o 21 versículos, Jesús hablaba sobre Él como el buen pastor. Él decía que Él era la puerta y también que Él es el buen pastor. Ahora, cuando llegamos a los versos 22, uno podría pensar de que es como es el mismo diálogo, es la misma conversación que Jesús está teniendo con la gente. Y no es así. Hay un periodo de tiempo entre el verso 21 y el verso 22. Son más de 2 meses de distancia. A veces vamos leyendo y no nos acordamos quizás, pero los capítulos previos Jesús tenía esta serie de conversaciones largas, una tras otra, con los judíos, con los religiosos. Sana a este hombre ciego, pero esos eventos que estaban previos a esto ocurrieron durante la fiesta de los tabernáculos, que es entre septiembre y octubre. Pero aquí vemos que en el verso 22 se nos menciona, como para entender un poco el contexto de cuándo Jesús estaba diciendo esto, dice en el verso 22 que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es una fiesta judía que ocurre en diciembre. Entonces, desde el verso 21 hasta el verso 22 hay un periodo de tiempo de más de 2 meses de separación. Jesús va a retomar la idea de esto de las ovejas y del pastor, pero hay una pausa. Han pasado días, semanas, Jesús ha seguido haciendo otras cosas, pero Juan decide como que empatar estas dos ideas, pero pasa un tiempo. Ahora, ¿cuál era la fiesta de la dedicación? La fiesta de la dedicación es conocida como la fiesta de las luces, o más popularmente como Hanukkah. ¿Han escuchado de Hanukkah? Esa es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces. ¿Y qué era esa fiesta? Esta fiesta era una conmemoración de la purificación y la rededicación del templo en Jerusalén por parte de Juan Macabeo, ¿no? O de Judas Macabeo. Han escuchado a los Macabeos, ¿no? Los libros apócrifos, en ese periodo de los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esos 400 años de silencio en la Biblia. Hay libros que son históricos, que es bueno leerlos, que nos dan como que un poco de información histórica de lo que sucedió entre ambos testamentos, pero lo que celebraban esta fiesta de dedicación era precisamente eso, como la rededicación y la purificación del templo. ¿Por qué? Porque en el año 165 aproximadamente, antes de Cristo, vino un rey sirio que se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Estaba en guerra con los vecinos ahí y decidió también invadir y tomar Jerusalén. Y destruyó la ciudad y profanó el templo. Ustedes saben que los judíos no pueden comer puerco, ¿verdad? No comen puerco. Y lo que hizo este hombre fue profanar el templo, el lugar sagrado, con un puerco. Puso un puerco dentro del templo y roció la sangre de un puerco en el lugar sagrado. Entonces eso era una tragedia para los judíos. Entonces este hombre Macabeo inició una revuelta y logró expulsar a estos hombres, y el templo fue rededicado, fue purificado de vuelta a Dios, y en conmemoración a eso se celebraba esta fiesta de la dedicación. Esta fiesta era una fiesta que comenzó por tradición.
esta no es una de las fiestas instauradas por Dios. Eso también es importante saberlo. No son las fiestas que Dios dijo en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel necesitaba festejar y conmemorar. Esto es algo que es una tradición humana, ¿no? El Hanukkah es una tradición humana de un acontecimiento histórico que sucedió en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos estaban conmemorando, celebrando, festejando el templo, lo que eso significaba para ellos. Ahora, pensaba un poco en eso, ¿no? En ese contexto, como la importancia del templo, el lugar sagrado, el lugar donde en el Antiguo Testamento Dios se reúne con su gente. El templo es eso. En el Antiguo Testamento representa, el tabernáculo representa el punto donde Dios se intersecta con el hombre. Es el lugar donde ellos van a adorar a Dios, un lugar específico. Y ese es el lugar donde está Jesús. Pero es interesante, ellos estaban celebrando este acontecimiento, pero por otro lado ellos estaban rechazando a Jesús. Y que Jesús es esa persona en la cual ahora Dios y el hombre se juntan, se intersectan. Es el punto de contacto entre lo divino y lo terrenal. Acuérdense que Jesús dijo, más adelante va a decir que el templo va a ser destruido, pero al tercer día Él lo va a levantar. Y ellos pensaban que Jesús estaba refiriendo al templo que estaba ahí en Jerusalén, pero Jesús no estaba hablando de ese lugar físico. Jesús estaba hablando de su cuerpo, de su vida, que Él iba a morir y al tercer día se iba a levantar. Y decía, ese es el templo al cual Jesús estaba refiriéndose. ¿Por qué Jesús se refiere así? Porque Jesús es ese punto de encuentro entre Dios y el hombre. A partir de Jesús ya no es necesario viajar a Jerusalén, hacer un peregrinaje al otro lado del mundo para encontrarte con Dios. Ahora podemos encontrarnos con Dios donde estamos porque Jesús se hizo hombre. Y a través de Jesús y por medio de Jesús tú y yo podemos acercarnos a Dios. Entonces es en ese contexto eso está sucediendo. No solamente dice que era en el invierno, o sea, para diciembre, allá el invierno de Medio Oriente, sino que también dice que Jesús estaba en el pórtico de Salomón. En el libro de Hechos, si te recuerdas el libro de Hechos, en el capítulo 3, verso 11, en ese mismo pórtico, un par de meses después o semanas después de acá, meses, Pedro va a predicar y 5,000 se van a convertir, ¿no? Yo me imagino, a lo mejor si Jesús estaba como pensando en eso, viendo en anticipación lo que estaba o lo que iba a pasar. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Para variar, viene el acecho de los judíos. Fíjate el verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alba? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Otra versión de la Biblia lo pone, ¿hasta cuándo nos tienes en suspenso? ¿No? O sea, pensaba un poco como esta gente, ¿no? O sea, si eres el Mesías, dínoslo abiertamente, como si Jesús no hubiese hablado abiertamente, ¿no? O sea, Jesús viene vez tras vez en sus encuentros con estos hombres religiosos, hablándoles de que Él viene del Padre, de que Él y el Padre están unidos, de que Él es Dios. No vayas ahí, pero yo te lo voy a leer. Juan 5, 17 al 18. Juan 5, 17 al 18 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está Jesús ya hablando de su divinidad. Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Juan 8, 56 al 58. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. La reacción de estos hombres religiosos cuando Jesús dice yo soy, demuestra de que ellos entendieron lo que Jesús quería decirles. Jesús le está diciendo yo soy Dios. Entonces cuando ellos dicen dínoslo abiertamente, ¿qué es lo que Jesús ha venido diciendo vez tras vez? Abiertamente Él ha venido diciendo de que Él es divino, de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo, el enviado del Padre.
Pero ves, el problema con estos hombres es el problema de toda la vida, de todos nosotros en algún momento, o quizás de algunos de los que están acá, es incredulidad. Y la pregunta, y la semana, hace como 2 domingos atrás, cuando veíamos a Jesús como el buen pastor, aquí Jesús vuelve y retoma la idea de las ovejas, ¿no? Él como el pastor, pero nosotros como ovejas. Entonces la pregunta es si somos ovejas de verdad. ¿Cuáles son sus ovejas, no? Ya que Él es el buen pastor, ¿qué nos constituye una oveja de verdad? ¿Qué es lo que nos separa de ser parte de su rebaño, del redil donde Él nos pone? Fíjate lo que dice el verso 25 al 30. Dice, pero Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí está la respuesta de Jesús. Ante la pregunta de ellos de ¿por qué nos tienes en suspenso? Dínoslo abiertamente. La respuesta de Jesús revela la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Es incredulidad. Fíjate el verso 25. Jesús le respondió, os lo he dicho, pero ¿cómo reaccionaron ellos? Y no creéis. Después más abajo vuelve a decir verso 26, pero vosotros no creéis. Entonces el problema no son la falta de evidencias, el problema es la incredulidad ante las evidencias que están. Ellos han decidido vez tras vez rechazar las evidencias y endurecer su corazón aún más. Y lo que los ha mantenido a ellos es básicamente en una ceguera espiritual. La incredulidad produce ceguera espiritual. Y cuando persistes en eso, o sea, por más evidencias, dices, pues has decidido no creer, no aceptar las evidencias que Dios pone. ¿Ves la vida del ministerio de Jesús? Y te das cuenta que nuestra fe está llena de evidencias. A veces pensamos que venir y hacernos cristianos significa poner nuestro cerebro a un lado. No se trata de eso. Hay cosas que Dios nos da las razones para las cuales creer. Hay razones lógicas para creer. Hay partes en la Biblia y hay partes de las verdades de Dios que implican fe. Hay cosas que no podemos comprender, que no podemos quizás explicar. Pero muchísimas cosas Dios también nos da la razón para poder creer. Da evidencias. Pero Jesús ha hecho muchísimas cosas. Jesús ha dado muchísimas evidencias sobre quién Él es. Jesús dice que lo primero que les dio fueron sus palabras. Yo os lo he dicho, dice en el verso 25. O sea, Jesús ha dado evidencias de su identidad como Hijo de Dios a través de lo que ha ido enseñando, de las verdades que Él ha dado. Como leímos diferentes citas en el Evangelio de Juan. Y si tú retrocedes, te das cuenta de que Jesús enseñó y habló y sus palabras daban a entender claramente, no ocultamente, su identidad como el Mesías. Pero no solamente sus palabras, sino que fíjate el verso 25, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús tiene un testimonio no solamente por las palabras que Él dijo, sino también por las obras que Él hizo. O sea, todos los milagros que Jesús ha hecho son su evidencia, son sus credenciales. Uno puede decir muchísimas cosas, pero hay que demostrarlo con hechos concretos. Entonces Jesús tenía sus palabras que son verdad simplemente por quien Él es, pero sus palabras también fueron respaldadas por sus obras. Todos los milagros que Jesús hizo, los enfermos que han sido sanados, todas esas cosas. Este ciego, ¿no?, que vimos hace un par de semanas que nunca había podido ver, que fue sanado por Jesús. Jesús levantó muertos. Vamos a ver en el siguiente capítulo a Lázaro.
Entonces, no es que Jesús no haya hecho nada como para que no sepamos quién Él es. Y a lo largo de la historia, o sea, sus obras y su testimonio en las cosas que Él hizo, hay muchísimos testigos. Y finalmente, o sea, tú mismo eres un testimonio de la obra de Jesús hoy. ¿Cómo puedes explicar el cambio en tu vida? No es que seas, o tú y yo seamos perfectos y que seamos una obra terminada y concluida, pero evidentemente cuando Jesús toma una vida, la transforma y la cambia. Y tu vida es un testimonio de la obra de Jesús. La vida de estos mismos hombres, de los discípulos que están aquí escuchando sin decir nada, es una evidencia de la obra de Jesús. No solamente los grandes milagros sanando a personas, sino quizás un milagro aún más grande, que es transformar a una persona. O sea, la semana pasada recordábamos la resurrección de Jesús. Tú dices, o sea, ¿cómo es posible que un grupo de hombres llenos de temor y miedo hayan sido y hayan cambiado tan radicalmente de un par de semanas a otra, ¿no? Porque se encontraron con Jesús resucitado. Y el Espíritu Santo los capacitó para vivir esa vida que ellos no podían en sus fuerzas. Y sus vidas y ellos vivieron de una manera radical. Lo que nosotros hoy en día calificamos como radical, para la iglesia del primer siglo era normal. A nosotros suena como algo extremo, pero eso era la vida cristiana normal. Entonces Jesús, sus evidencias están en todas partes. Comienza con tu vida. Ahí hay evidencias de que Jesús es real. Pero aquí Jesús va a tocar un tema que es un tema bien, bien profundo, que da la razón por la cual, en este momento, Jesús les da la razón por la cual ellos no creen. Y fíjate, está en el verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La razón que Jesús se refiere aquí para la incredulidad de estos hombres es que sencillamente la incredulidad en ellos es porque ellos no son sus ovejas. Entonces aquí llegamos a una parte, o nos topamos en la Biblia con partes como esta, donde uno podría decir, entonces Jesús está hablando de elección. Efectivamente, aquí Jesús está hablando de elección. Dice, ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Entonces, este tema ha sido un tema que a lo largo de la historia de la iglesia es un tema que no está resuelto, en el sentido en que no nos ponemos de acuerdo. Por un lado está la Biblia, claramente enseña la elección de Dios, la predestinación, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Eso es innegable en la Biblia. Pero por otro lado está otra verdad que la Biblia también nos enseña, que es la responsabilidad del hombre a creer en lo que Jesús vino a enseñarnos, al Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo ponemos esas dos cosas juntas? Pues en nuestra razón no se puede. Ante nuestra mente, esas parecen ser dos verdades irreconciliables. Pero a la luz del plan eterno y perfecto de Dios, son dos verdades que están la una con la otra unidas. Como decía Spurgeon cuando le preguntaron que cómo él conciliaba estas dos verdades, dice, dos buenos amigos no necesitan reconciliarse. Entonces en nuestra mente es difícil entender eso, y cuando llegamos a una parte como esta, es inevitable ver claramente, si tú haces un estudio de esto, que Jesús está hablando de elección. Pero llegas a otras partes de la Biblia, como ya vimos en Juan, que el énfasis es la responsabilidad de creer. Pero aquí Jesús les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hay esa tensión. Por un lado, la elección de Dios, y por otro lado, la responsabilidad humana. Pudiésemos ponerlo así. Desde la perspectiva divina, somos sus ovejas y por eso creímos. Somos sus ovejas y por eso creímos. Desde la perspectiva humana, llegamos a ser sus ovejas cuando creímos. Son dos verdades que están así en una tensión para nosotros. Cuando estemos en la eternidad tendremos la capacidad intelectual y espiritual de comprender cómo armonizan esas dos cosas, pero la Biblia las enseña las dos. El Evangelio, cuando tú ves a Jesús, cuando Él le hablaba a la gente,
cuando Él le predicaba a la gente. Él no le decía, tú tienes que venir porque tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Cuando el evangelismo no parte así de, oye, tú fuiste elegido. No sabemos quiénes son los elegidos. El evangelismo comienza diciéndole, necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Eso es todo, ¿no? Es eso. Entonces, la invitación comienza así. Jesús vino, murió por nuestros pecados y manda que todo hombre se arrepienta de sus pecados, ponga su confianza en Él como el que murió por nuestros pecados. Y si nosotros creemos en eso, tenemos la salvación. Ya una vez que somos creyentes, descubrimos, y la Biblia nos dice de que en realidad fuimos elegidos. Pero antes de abrir la puerta, decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando pasamos la puerta, resulta que decía, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Entonces, realmente, por eso predicamos el Evangelio a todo el mundo. La salvación es para todos también. En esta iglesia, al menos como posición doctrinal, no somos calvinistas. Y eso es bueno que lo sepas, si tú eres uno. Creemos que Jesús murió por todo el mundo, no por un grupo nada más reducido de personas. Pero evidentemente aquí Jesús está hablando de que ellos no son parte de su rebaño, estos hombres. Ahora, aquí algo importante, porque Jesús va a dar a las ovejas esta seguridad que ellas tienen. Pero antes de hablar sobre la seguridad y lo seguro que están estas ovejas en las manos de Jesús, lo primero que tenemos que resolver es la autenticidad de las ovejas. Porque uno podría decir, bueno, esta promesa de Jesús es para todos, pero aquí Jesús está hablando de sus ovejas, no está hablando del mundo en general. Está hablando de las ovejas verdaderas de Jesús. Entonces la pregunta que debiese de surgir en automático es, ¿cuáles son sus ovejas? O más directo y más personal es, ¿soy yo una oveja de Él? Finalmente, ¿no? Si Jesús da estas promesas que son asombrosas y maravillosas, y no son para todas, sino que son para sus ovejas, debo de ver, Jesús define cómo se ve una oveja auténtica de Él o no. Y la respuesta es sí. Jesús aquí da dos cosas que sus ovejas hacen y que son una evidencia de que son ovejas de verdad de su rebaño. Fíjate el verso 27. Ahí están las dos cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Qué hacen sus ovejas? Oyen su voz. Esa es la primera evidencia de una verdadera oveja de Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Y esa palabra y la forma en la que ese verbo está puesto en el original es constantemente oyen mi voz. O sea, una oveja de verdad, una oveja de Jesús, una persona que verdaderamente ha sido salva, constantemente oye la voz de su Señor y la voz de Jesús. Ahora, cuando digo oyen la voz de Jesús, ¿significa que Dios te habla así audible? No. La Biblia no habla de eso. Pero lo que aquí Jesús está diciendo es que una oveja quiere escuchar a su pastor. Quiere escuchar de Jesús, quiere saber de Jesús. Si no hay interés en una persona por saber de Jesús, por saber lo que Él dijo, por estudiar su palabra, por agarrar este libro, mi pregunta sería, ¿es una oveja de verdad o no? Porque aquí Jesús está diciendo que una oveja que es de su rebaño oye la voz de su Señor y constantemente la oye. Entonces mi pregunta para ti es, porque necesitas resolver si eres una oveja de verdad, es tu anhelo, los afectos de tu corazón, tus deseos, ¿son o no el escuchar constantemente las palabras de Jesús? Porque eso determina o es una evidencia de tu condición y de tu identidad, de tu naturaleza, si eres o no una oveja de su rebaño. Estas ovejas quieren escuchar a Jesús. Cuando alguien te dice, vamos a leer la Biblia, estás aburrido. O no, voy a un estudio bíblico, no, mejor no, me quedo a ver tele, ¿no?
Digo, la tele no tiene nada malo, pero una oveja de verdad disfruta el conocer más a su pastor. Disfruta pasar más tiempo con su Señor. No es una obligación, es un deleite. Esa es la diferencia. Y a veces nosotros queremos que eso se transforme en una obligación con nuestros hijos y queremos que a lo mejor nuestros hijos o nuestro esposo se transforme o que nosotros lo transformemos en una oveja. Y no se puede. ¿Ves? Entonces, quieren escuchar su voz. ¿Dónde escuchamos la voz de Jesús? En este libro. Aquí está la voz de Jesús. Aquí está en este libro lo que Jesús piensa, lo que Jesús dice de todas las cosas. Aquí está, como dice Pablo, la mente de Cristo. Entonces, cuando la gente dice, es que Dios no me ha hablado, ¿hace cuánto que no abres tu Biblia? No, yo quiero que Él me hable audiblemente, ¿ok? Eso es una experiencia subjetiva. Puede que Dios lo pueda hacer, pero no es confiable. Aquí está la palabra confiable de Dios. Aquí está su palabra inspirada para nuestra dirección, para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza. La segunda cosa importante, la segunda evidencia de una verdadera oveja de Jesús está en el verso 27 también. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No solamente es oír, sino que es seguir. Y otra vez el verbo es lo mismo, es constantemente le siguen. Esto no es algo esporádico. Entonces, si te das cuenta, esto realmente nos confronta con a veces nuestra religiosidad dominguera. Porque uno dice, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia los domingos. Entonces es algo que ya está en mi agenda y el domingo es sagrado porque es para el Señor. Pero aquí no está hablando de un día. Está hablando de un estilo de vida. No es un evento, no es una reunión, sino es una manera de vivir. En constante escuchar su voz, pero también en un constante seguir. Entonces las ovejas no solamente quieren escuchar a Jesús, también las ovejas quieren caminar con Jesús. Quieren dejarse guiar por Jesús. Y eso habla de obediencia. O sea, la oveja no le dice al pastor, hey, sígueme. No, yo sé por dónde está el camino, ¿no? No. Una oveja es un animal torpe, ¿ok? Cegatón. Entonces, la oveja necesita para su sobrevivencia la ayuda del pastor. Si no, se va a morir o se la van a robar o los lobos lo van a matar. Entonces, el pastor necesita guiar a esta oveja y esta oveja necesita dejarse guiar por el pastor y seguir a su pastor. Entonces, eso habla de obediencia. Un verdadero cristiano está en un constante crecer en obediencia. Ahora, no estoy diciendo, y Jesús nos dice aquí, que es una perfecta obediencia, que siempre obedecimos, o que siempre escuchamos. No. Es algo que es una constante, es algo que es una trayectoria hacia una manera de ser. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿Jesús guía mi vida o no? Las decisiones que tú y yo estamos tomando son decisiones que estamos tomando porque le estamos pidiendo a Dios que bendiga mis planes, o yo estoy siguiendo sus planes y sus propósitos para mi vida. Porque, ahora, yo muchas veces he querido que Dios bendiga mis planes, ¿no? Y así me ha ido. Después te cuento. No quiere decir de que no haya momentos en nuestra vida donde digamos, Señor, acá, y nos entusiasmamos y estamos, no, esto sí, Señor, bendice esto. No digo que eso no pase, pero la constante de una oveja de verdad es lo otro, es seguir a Jesús, seguir los planes y los propósitos de Jesús, no al revés. La única razón por la cual Jesús te podría salir a buscar es porque eres una oveja rebelde, no porque Él te anda siguiendo a ti. Pero una oveja de verdad camina con Jesús. Y eso es padre.
caminar con Él, tener una relación con Él, ir conociendo a una persona. A veces al inicio, cuando conoces a una persona, los momentos de conversación son breves, ¿verdad? Hay como nerviosismo, como tensión. Y así a lo mejor eran nuestras primeras oraciones. ¿Te acuerdas de tus primeras oraciones? O sea, duraban 5 segundos, a lo mejor 10 segundos, y todo torpe. Pero esas son las conversaciones, esa es la relación que cada día vamos como que creciendo y caminando en eso. Entonces, ¿estás escuchando a Jesús por medio de su palabra? Y segundo, ¿estás obedeciendo a Jesús? A veces decimos, Dios me habló. Ok, esa es una parte. Y a veces nos contentamos con que Dios me habló. Pero la pregunta es, ¿y qué vas a hacer con lo que Dios te habló? Porque si no obedeces nunca, quizás no eres su oveja. Una oveja finalmente, tarde que temprano, obedece a lo que Jesús le muestra. Ahora, habiendo dicho eso, esas dos cosas que autentifican una oveja de verdad, fíjate cuál es la seguridad ahora de la verdadera oveja. Verso 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta seguridad es únicamente para la oveja verdadera. Y hay 4 cosas importantes aquí. 4 cosas en las cuales esta oveja está segura. Número 1 es que estas ovejas de verdad son conocidas por Él. Son conocidas por Jesús. Jesús las conoce. Piensa en eso, ¿ok? Jesús conoce tu vida, a cada detalle de tu vida. De hecho, Jesús conoce tu vida mejor que tú te conoces a ti mismo. Jesús sabe lo que estás pasando, yo no. A lo mejor el que está sentado a tu lado no. Pero Jesús conoce absolutamente todo sobre ti. Y conociéndote y conociéndome, Él ha decidido, a pesar de todo lo que sabe de ti y de mí, amarme y amarte. Entonces no eres un extraño para Él, no eres un desconocido, Él te conoce. La segunda cosa, la seguridad que tienen estas ovejas, es que tienen vida eterna. Vida eterna. Mira, vamos a 1 de Juan. Avanza en tu Biblia hacia la derecha, hacia el final casi de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Este es un versículo que los de los discipulados lo deben de tener presente. 1 de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice el verso 13, a vosotros para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No dice para que sintáis que tenéis vida eterna. No, hombre, si mi salvación dependiese de cómo me siento, pues un día soy salvo y el otro día no. Y eso es ser muy generoso, un par de horas, ¿no? Pero aquí Juan dice es para que sepáis, no es para que sintáis. Son verdades que tenemos que grabar y guardar en nuestra mente. Aquí están las razones por las cuales tenemos la certeza de la vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Y si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Puedes tener un bonito carro, una bonita casa, una buena profesión. Puedes incluso tener tu vida terrenal y tu futuro asegurado. Pero tu eternidad no. Entonces la pregunta es, ¿tienes o no tienes a Jesús? ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Él como tu Salvador, pero también como tu Señor? Como aquel sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados. ¿Has puesto tu fe y tu confianza? ¿Te has arrepentido de tu pecado? Entonces,
la vida eterna. Mira lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Vamos al Romanos capítulo 6. Está después del libro de Hechos, Romanos capítulo 6, verso 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo. La salvación es un regalo. No es algo que obtenemos por nuestros méritos, por portarnos bien. No, es un regalo que lo hacemos nuestro mediante la fe en Jesús. Es por la gracia. Entonces, la segunda cosa que tienen estas verdaderas ovejas es que tienen vida eterna. Lo tercero, volviendo a Juan 10, es que dice: no perecerán jamás. Eso es algo asombroso. Y esa palabra perecer no está diciendo en que nunca vas a morir. La palabra y el concepto perecer es diferente al hecho de morir. El concepto de perecer tiene un concepto de juicio y condenación eterna. Perecer, ¿no? Si tú ves en la Biblia, ves en otras partes donde Jesús habla de no perecerán o perecerán, está hablando de morir en separación con Dios y pasar una eternidad en condenación separada de Dios. Eso es perecer. Y aquí Jesús dice: mis ovejas no van a perecer, no perecerán jamás. Es como en muchas de estas cosas Jesús está dando como una doble negación, como enfatizando que esto realmente nunca va a ocurrir. Y esto es importante. Una verdadera oveja, una que es de verdad, nunca va a perecer. Entonces, cuando tú dices, ¿se pierde la salvación? Esa es la pregunta del millón. Aquí Jesús dice: mis ovejas de verdad nunca van a perecer. Pero para decir, ¿es de verdad o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuando tú, o a veces vemos, y a lo largo de estos casi 20 años como pastor, he visto muchísima gente que viene y pasa. No todos, pero varios o muchos. Ya nunca más se sabe. Nunca más, no, ya no voy a la iglesia, ya no me interesa. Y dices, ¿esa persona perdió su salvación? La pregunta debe ser: ¿esa persona fue oveja en primer lugar o no? O sea, ¿fue una persona que verdaderamente hubo una conversión en su vida? Jesús aquí nos da la seguridad, y una doble seguridad, que sus ovejas no perecerán jamás. Y lo último que dice es que nadie las arrebatará de su mano. Eso quiere decir de que las verdaderas ovejas de Jesús están seguras en sus manos. Y sabes que esto, cuando lo estaba repasando ayer, o sea, este versículo es un versículo sumamente importante que me llena de esperanza. Que en sus manos, tú y yo, estamos verdaderamente seguros. Nuestra seguridad no está en la capacidad para agarrarnos de Jesús, sino en su infinito poder para guardar a los que son de Él. Mi confianza no es que estoy tomado firme de Jesús, mi confianza es que Él me tiene tomado fuerte y seguro a mí. Y cantábamos eso hace poco, ¿no? Yo me agarro de ti, me apoyo en ti, y está bien, tenemos que apoyarnos en Él. Pero mi confianza por la eternidad no está en mi capacidad de agarrarme de Él. Si no, no sería seguridad, créeme. Si mi eternidad y si mi confianza está puesta en mi capacidad, mi futuro es lleno de incertidumbre. Porque mi fidelidad o mi tenacidad o mi perseverancia es así, ¿no? Yo no tengo toda la capacidad, todo el poder. Ni tú tampoco.
Y aquí la seguridad que tiene esta oveja no es en qué tanto esta oveja está agarrada del pastor, sino en qué tan seguro el pastor tiene agarrada a las ovejas. Y eso es la seguridad. Entonces, a veces la gente dice, ay, voy a perder mi salvación. No, tranquilo. O sea, primero tienes que resolver, ¿eres una oveja o no? Hay parte por eso, ¿ok? Hay evidencias en tu vida de que realmente ha ocurrido una conversión en tu vida. Resuelto eso, pasas a lo segundo. Si eso ya es una verdad, si hay frutos en tu vida, tú puedes tener la seguridad, no en lo que te imaginas, no en tu capacidad, sino la seguridad en la capacidad y en todo el poder de Jesús, en que Él te está sosteniendo y te va a sostener hasta el final. Y que vas a llegar al cielo. O sea, no es mi fuerza, ni la tuya. No es que no me voy a agarrar con toda firmeza, porque si no me agarro me voy a caer. No es lo que Jesús dice acá. La razón por la cual tú y yo no nos vamos a perder no es por tu fuerza, es porque Él nos tiene agarrado a nosotros. Y Él tiene todo el poder. ¿Te acuerdas los que tienen hijos? Cuando le estabas enseñando quizás a tu hijo pequeñito, cuando ya caminaba, a cruzar una calle, ¿no? Y que mira para ambos lados y lo agarrabas. ¿Tú hubieses cruzado la calle nada más que tu hijo te agarra a ti? Yo no, jamás hice eso. Porque mi hijo, por la emoción, por ser niño, pues me suelta y cruza la calle solo. Y así hubiese sido atropellado. Pero mi confianza en que mi hijo no iba a ser atropellado no era en su capacidad de agarrar mis manos, sino en mi capacidad de yo agarrarlo a él. Y así es Dios. Eso es lo que Jesús quiere darnos, esa seguridad. En que si tú de verdad eres su oveja, puedes estar tranquilo y seguro. Porque Él tiene todo el poder. O sea, mira el sol, mira las estrellas, mira el hoyo negro que descubrieron. El que hizo eso, te tiene agarrado de la mano. Y no te va a soltar. Y por eso tú y yo podemos estar tranquilos. Entonces, a la luz de esa verdad, tienes que interpretar y aterrizar eso a tu situación de ahorita. Esa enfermedad que no sabes por qué pasó, ese problema a lo mejor en tu casa que dices no sé por qué pasó, ese problema laboral que dices no sé por qué pasó, yo tampoco lo sé. Pero cuando no sabemos lo que está pasando, tenemos que recordar lo que sí sabemos. Y es que el Dios Todopoderoso te tiene agarrado de la mano. Y no solamente Jesús, sino que Jesús y el Padre, dice Jesús. O sea, imagínate, doble seguridad, doble check de seguridad. Jesús y el Padre te tienen seguro. O sea, descansa en eso. Descansemos en eso. Después del verso 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Es la unidad perfecta. Son uno, no lo mismo. ¿Ok? No idénticos, sino uno en esencia. Ahora, fíjate el verso 31 al 33, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Ves? Ahí está la incredulidad, la ceguera, la dureza de corazón. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está la reacción, y ahí está otra vez. Ellos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciéndoles. Yo soy Dios. Entonces, cuando alguien te dice, que en la Biblia, en los evangelios, nunca Jesús dice que es Dios, lee Juan. Entonces, ellos, ¿por qué van a apedrear a Jesús? Porque la ley decía que una blasfemia tenía que ser tratada con apedrear al culpable. Entonces, eso revela que ellos entendieron cuáles eran las afirmaciones de Jesús. Verso 34 al 39. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada,
al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué es lo que ocurre aquí en esta conversación? Jesús cita el Antiguo Testamento y específicamente Jesús cita el Salmo 82, verso 6. Cuando habla de dioses con D minúscula, la palabra en el hebreo es Elohim, que quiere decir dioses. Es una de las maneras con las cuales en el Antiguo Testamento se nombraba a Dios. Pero en ese contexto, en el Salmo 82, 6, la palabra Elohim o dioses también se traduce como jueces. Jueces. Y lo que está sucediendo en el Salmo 82, verso 6, es que Dios está condenando a los jueces de su pueblo debido a la injusticia. Y Dios llama a esos jueces, a esos líderes de su pueblo, como dioses. Es una palabra que se usa para ambos sentidos, juez y dioses con D minúscula. Entonces, lo que Jesús está diciendo, oye, ustedes vamos a aplicar la lógica un poquito. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento Dios llama a jueces dioses y ustedes nunca han tenido ninguna queja de eso, ¿por qué ahora que yo digo que soy hijo de Dios te están quejando conmigo? ¿No? Jesús está usando la misma Biblia para responderles. O sea, por siglos ustedes nunca presentaron ninguna queja, dice Jesús, con esa referencia ahí. Y ahora que yo vengo y digo, soy hijo de Dios, ustedes quieren apedrearme. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la lógica? No hay lógica. Y lo que me encanta que Jesús dice aquí es que pues la ley de Dios o la palabra en el verso 35 no puede ser quebrantada. O sea, la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios no tiene error. Tiene estas verdades como vimos hace un rato, la elección y la responsabilidad humana, que en nuestras mentes son quizás difíciles de armonizar o compatibilizar. Pero la palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser quebrada. Y esto es lo que le da sustento a nuestra fe. Si nosotros ponemos a un lado este libro y ponemos a un lado las verdades que están en este libro, ¿qué nos queda? Seríamos un club social. Pero realmente lo que mantiene y lo que la iglesia de Jesucristo gira alrededor es alrededor de este libro y de la verdad de Dios. Por eso nos juntamos cada domingo, cada día que tenemos reunión, a estudiar este libro. Aquí está la palabra de Dios, su voluntad para nosotros, y su verdad no va a cambiar. No puede ser quebrada o quebrantada. Pero no solamente veo que Jesús, me encanta que él usa la Biblia para como que rebatirles a los religiosos, pero ves la amorosa invitación de Jesús a creer. Dice, bueno, si no quieren creer en mí, crean en mis obras, ¿no? O sea, crean, pero no. Pero les invita a creer. A estos hombres tan duros, ¿no? Tan a lo mejor quizás llenos de información, pero cero transformación en sus vidas. Y sabes que pensaba un poco en eso, es algo de lo cual debemos de ser siempre muy cuidadosos, de simplemente transformarnos como en receptores de información. O sea, a veces podemos saber mucho de la Biblia, podemos aprendernos los versículos, todo eso está bien, leer la Biblia, eso es lo que necesitamos hacer. Pero no podemos abordar este libro simplemente como un ejercicio intelectual para llenarnos de información sin que eso se transforme en una transformación de nuestra vida. ¿Y cómo ocurre la transformación de nuestra vida? Cuando obedecemos lo que este libro nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo a través de esto. Si no, vamos a ser como estos hombres, nada más una fachada, una apariencia, una vida de hipocresía, aparentando algo que no somos. Necesitamos vivir, ¿no? Vivir lo que Dios nos dice. Verso 40 al 42 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad,
Ninguna señal hizo Juan el Bautista. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Jesús se aleja, Jesús se retira. Y dice que fue donde Juan estaba antes cuando bautizando. ¿Dónde es eso? Es Betania. Juan capítulo 1, verso 28. Lo puedes leer después. Pero aquí dice algo importante de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista, a diferencia de lo que quizás podamos pensar de él, no hizo ninguna señal. Eso quiere decir que Juan no hizo ningún solo milagro. Nada sobrenatural. El ministerio de Juan el Bautista, y Jesús dice que es el más grande de los profetas, es simplemente hablar y preparar el camino para Jesús. La grandeza de Juan no estaba en sus señales, en los milagros que él pudo haber hecho. O sea, piensa en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Elías, Eliseo. O sea, todos esos hombres de Dios que hicieron cosas sobrenaturales. Y Jesús dice de Juan, él es más grande que todos esos. Pero Juan no hizo ningún milagro, ninguna señal. Nada así como emocional, no. Predicar el Evangelio, preparar el camino a Jesús. Juan el Bautista sabía que él solo era una voz y no el mensaje. Y tú y yo somos simplemente eso, una voz. Nosotros no somos el mensaje. El mensaje es Jesús. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Quién dijo eso? Pablo. Entonces tú y yo simplemente somos una voz. Y Jesús dijo que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Apuntó hacia Jesús. ¿A qué hemos sido llamados nosotros? No apuntar hacia nosotros, apuntar hacia Jesús. La gente en esta ciudad necesita que se les apunte hacia Jesús. En tiempos donde la gente anda buscando un montón de respuestas, un montón de soluciones quizás a muchísimas cosas, nuestra vida y nuestra voz debe ser apuntar hacia Jesús. Eso es lo que esta ciudad necesita. Cancún necesita que tú y yo apuntemos hacia Jesús. Con nuestra vida, con nuestras palabras. Eso es lo que México necesita. La solución no está en otro lugar. Leyes, cambiar leyes, pueden ayudar, pero las leyes no cambian el corazón del hombre. Solo Jesús puede hacerlo. Entonces, ¿hacia dónde vamos a apuntar? Y sabes qué, para terminar, quiero que te vayas con eso. Quiero que pienses en que estás seguro en las manos de Jesús. ¿Ok? Yo sé que varios de ustedes están pasando por situaciones difíciles, pero cuando salgas y bajes esta escalera, por favor, no dejes que tus emociones y tus circunstancias roben esto que es verdad. Nadie jamás te va a poder arrebatar de las manos de Jesús. Él no pierde las cosas. Yo pierdo muchísimas cosas. Tú, me imagino que igual, somos bien distraídos. Jesús no es distraído en lo absoluto. Y aparte, me encanta, dice, mi Padre me las dio. El Padre, o tú, eres un regalo del Padre para el Hijo. Piensa en eso. Piensa en eso.